Bien, profesor, muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez Guzmán. Yo quiero compartir con ustedes el ejercicio que tenemos planteado para esta fase número 2 de la asignatura de Derecho Constitucional 1 de la UNAP. Esta presentación es en relación a un caso que se nos estableció, que es el desalojo en la localidad de Usme, en Bogotá, Colombia. Bien, un segundito. No sé si se está viendo. Perdí la. Ahí está, listo. Bien, creo que sí se está viendo todo, ¿no? Bien. Bueno, en relación a este desalojo, inicialmente vamos a hacer un análisis de qué fue lo que sucedió. Este caso se refiere al desalojo forzado en un asentamiento informal en la localidad de Usme, donde han vivido familias por más de 10 años, sin que se les brinde alternativa de vivienda digna alguna. La alcaldía local, obviamente, actuando ordena la demolición de las viviendas para desarrollar un proyecto de vivienda social. Esto sin una orden judicial previa y sin garantizar el debido proceso ni la defensa de las personas afectadas. Obviamente, esta es una situación que refleja tensiones en el derecho a la vivienda digna, la protección de la propiedad y del espacio público y obviamente la obligación estatal de respetar la dignidad humana. Es que paso una diapositiva, tengo que volver al bien. Evidentemente, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, nos encontramos un marco normativo bastante robusto al respecto, donde la Corte ha legislado mucho al respecto. No es la primera vez que esto sucede en Colombia. Vivimos en un país donde asentamientos informales están a diestra y siniestra dentro de nuestro país y son tensiones bastante recurrentes en nuestra historia nacional. La Corte, varios de sus fallos, ha reconocido el derecho a la vivienda digna como un derecho fundamental, iniciando de esa manera, y que se exige pues, mediante la acción de tutela. Esto a partir del artículo 51 de la Constitución Política Colombiana y de los diferentes estándares del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En sentencias como la T-075 de 2012, la T-305 de 2024, la Corte ha señalado que los desalojos forzosos solamente son constitucionalmente admisibles si se respeta el debido proceso y si se ofrecen alternativas de vivienda a la población vulnerable. Creo que aquí comenzamos a identificar esos aspectos que de alguna manera entran en tensión eh, con lo expuesto en el caso. Es decir, no se observa de acuerdo a lo referenciado en estas sentencias que se haya dado, o bueno, no se relata en el caso que se haya respetado el debido proceso y que se hayan ofrecido alternativas a la población que tenía una pervivencia de 10 años de vivienda digna o diferentes alternativas. Ahora, de acuerdo con las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DES, y con la autoridad colombiana, el desalojo forzoso es la remoción de personas de su vivienda sin las debidas garantías procesales, sin consulta ni real alternativa habitacional. Ahora bien, mi profe, y vuelvo y pongo mi. Bueno, es que cada vez que paso se esconde la cámara. Ahora, creo que es necesario que iniciemos de alguna manera identificando cuáles serían esos derechos que colisionan. Es decir, por un lado tenemos esos derechos asociados a estas familias que viven en este territorio, en esta condición de informalidad dentro de un territorio que han vivido pues, por 10 años y nos encontramos con diferentes derechos. Inicialmente trataremos de abordar esos derechos que tienen estas familias. Y ahí encontramos el primero, que es el derecho a una vivienda digna, el derecho a la dignidad humana y al mínimo vital. La vivienda digna implica un lugar propio o ajeno en el que se pueda desarrollar el proyecto de vida en condiciones de seguridad, habitabilidad, adecuación cultural y estabilidad,
Es decir, no solamente se limita a un ejercicio habitacional de cuatro paredes. Es mucho más amplio, no es tan reduccionista como decir es una casa y listo. No, son otras cosas más que conglomeran justamente lo que es vivienda digna o el concepto que la Corte ha establecido como vivienda digna. La Corte ha indicado que la vivienda digna se conecta estrechamente con la dignidad humana, es decir, la dignidad humana y la vivienda digna están totalmente ligadas. El mínimo vital, la vida y la integridad personal. Por eso los desalojos que dejan a las personas en la calle vulneran con un conjunto de derechos, no solo uno. Es decir, no estamos hablando simplemente de que al desalojar a familias de un lugar donde han estado perviviendo por tanto tiempo, solamente se está vulnerando el derecho a tener un hogar. No, es justamente todo lo que se ha conformado durante 10 años en ese espacio. López Castaño y Núñez señalan que garantizar la vivienda adecuada exige políticas de legalización y mejoramiento integral de asentamientos informales, especialmente para población desplazada y en condición de pobreza. Es decir, estos autores van mucho más allá del simple hecho de eh, identificar ese derecho a la vivienda como un derecho unitario, no. Ellos van mucho más allá de eso y van y plantean la necesidad que las entidades, que como Estado podamos tener políticas públicas que puedan ser perdurables en el tiempo y que no dependan justamente de las administraciones de turno, que garanticen justamente esas legalizaciones esas legalizaciones de esos asentamientos que son muy comunes en nuestro país. Bien, ahora bien, por otro lado tenemos también justamente estos derechos que encontramos que también tiene eh, el Estado, ¿no? Y que el Estado que somos todos, que es el de la propiedad, el espacio público, el debido proceso en tensión con la vivienda. Es decir, el Estado tiene el deber, evidentemente, de proteger la propiedad privada y recuperar el espacio público. O sea, tampoco podemos perder de vista que es espacio público. Ahora bien, la Corte ha advertido en su ejercicio garantista que estos procedimientos deben minimizarse los daños sobre las personas y respetarse el principio de confianza legítima cuando han tolerado la ocupación por largos periodos. Ahí entra justamente lo que esbozaba el caso y era que tenían una pervivencia en el espacio informal por 10 años. Esto es determinante, ¿no? No es lo mismo tener una pervivencia de algunos meses a tener una pervivencia comprobada de 10 años. ¿Ya? Ahí hay todo un ejercicio de posesión que se puede eh, evidenciar, ¿no? Ahora, en decisiones, en decisiones que se han evidenciado en la T075-2012 y en la T527-2011 se ha reiterado que antes de ejecutar un desalojo deben diseñarse medidas de reubicación, subsidios o soluciones de vivienda para quienes ocupan de forma irregular, pero se encuentran en extrema vulnerabilidad. Y ahí ingresa otra situación que de alguna manera problematiza la situación. Es decir, se está demostrando que hay una informalidad, se está demostrando que se tiene que recuperar el espacio público, pero no podemos pasar por encima de la gente. Es decir, tenemos que hacer el ejercicio de identificar medidas de reubicación, subsidios o soluciones de vivienda para quienes ocupan estas viviendas de manera irregular. Más aún teniendo en cuenta que están en condición de extrema vulnerabilidad. Ahora, esto nos lleva a identificar de que es necesario identificar cuál es el debido proceso en estas situaciones. Ahora, esto exige que el desalojo se tramite mediante acciones administrativas o judiciales formales, con notificación previa, posibilidad de defensa, recursos, control de legalidad. Lo que hemos visto en este caso, evidentemente, es un desalojo sin una orden judicial y sin una audiencia que viola totalmente este tipo de derechos. Bien. Ahora, ¿quiénes son los actores? Yo logro identificar tres, pero ingreso un cuarto del cual presumo, ¿no? Trato de ir un poquito más allá del caso que nos están dando. El primero, tenemos las familias habitantes del asentamiento informal de Usme, que son las familias, ¿no?
llevan 10 años viviendo y que tienen todo un arraigo en este territorio y que tiene un alto grado de vulnerabilidad socioeconómica. Por otro lado, tenemos a la alcaldía de Usme, la alcaldía mayor de Bogotá y las diferentes autoridades administrativas que ordenan y ejecutan la demolición en nombre de ese ordenamiento territorial y el desarrollo, obviamente, del proyecto de vivienda social. Tenemos por otro lado también la policía y las autoridades de control urbano, que son las inspecciones de policía, curadurías, entidades de gestión de riesgo, etcétera. Estas ejecutan materialmente el desarrollo, el desalojo y las demoliciones. Ingreso al cuarto también, que son un actor determinante dentro de todo este escenario, y es los posibles terceros interesados, es decir, la constructora, entidad gestora del proyecto de vivienda social, organismos de control, personería, defensoría del pueblo y jueces constitucionales que pueden conocer acciones de tutela o acciones populares. Estos serían como los actores más comunes que se involucran en estos casos. Ahora bien, creo yo que es necesario y que ya estaríamos listos como para poder eh, insertarnos en un análisis multidimensional de este caso. Este caso, sin duda, podríamos iniciar identificando ese impacto político y de responsabilidad del Estado. Es decir, es evidente la falta de una política integral de vivienda que priorice la regularización y mejoramiento de los asentamientos informales frente a esa solución rápida que es el desalojo. Es decir, ante una ausencia de esta política que pueda eh, desarrollar la legalización de estos asentamientos informales o a su vez esa transición no, no vulneradora de derechos a través de estas políticas públicas pueda desarrollarse mucho más armoniosa esta transición y no de alguna manera tomar ese escape rápido o esa vía rápida que es el desalojo, ¿vale? Peña Porras sostiene que la urbanización informal ha generado una tensión constitucional. Es decir, ha trasladado a ese juez constitucional, como se dice en el argot popular, el chicharrón de poder solucionar esta situación. Es decir, esas ausencias de políticas habitacionales, justamente lo que llevan y han trasladado la responsabilidad a los jueces constitucionales a que puedan decidir cuando se presentan este tipo de situaciones. Ahora, políticamente el desalojo sin alternativas de reubicación debilita la confianza ciudadana en las instituciones y contradice el mandato del Estado Social de Derecho de priorizar a los grupos más vulnerables. Es decir, nuestra Carta Magna ha dejado claro en más de una ocasión cómo justamente se insiste y se insta al Ejecutivo a poder garantizar y a poder cuidar de esos grupos más vulnerables, por lo cual eh, antes bien de tomar decisiones rápidas de desalojo, la idea es poder hacer una transición armónica y que existan este tipo de políticas que garanticen justamente esos derechos de las comunidades, más teniendo en cuenta la cantidad de años que han estado perviviendo en este territorio. Bien, sigamos sigamos con otra línea de análisis, que es el tema económico para las familias, Creo que sin duda en este tipo de asentamientos informales, esas personas que los habitan, por lo general, no es una regla, pero por lo general suelen ser hogares con muy bajos ingresos, con una alta informalidad laboral y una alta vulnerabilidad frente a choques económicos, por lo cual el simple desalojo agrava de manera alarmante su realidad socioeconómica y lo expone totalmente a una pobreza extrema y a justamente a la exclusión social determinantemente. Ahora, la pérdida de la vivienda de las mejores autoconstruidas y de redes económicas de barrios, tiendas, oficios, transporte, implica un empobrecimiento patrimonial y una reducción de oportunidades laborales para esas familias desalojadas. Es decir, han construido una realidad de vida, tienen una seguridad social, de alguna manera, una seguridad con esta casa donde han estado viviendo, que les permite de alguna manera pues, tener insumos mínimos para salir a buscar trabajo
Ahora, imagínense no teniéndola, no teniéndola. Entonces, determinante eso. Ahora bien, también tenemos un impacto social y a la cohesión comunitaria. Investigaciones sobre urbanización informal en Colombia señalan que estos asentamientos construyen fuertes lazos comunitarios, redes de apoyo mutuo y formas de organización barrial que se ven abruptamente fracturados. Es decir, no han pasado 10 años solos, ni han pasado porque sí. Se ha encontrado también en otras, en muchas de estos asentamientos informales, que familias se han constituido sobre ellos y que han desarrollado no solamente vínculos de amistad, sino hasta vínculos consanguíneos. Es decir, hay familias de familias conviviendo en estos espacios y que llevan 10, 20 años viviendo y que justamente por la ausencia de organización del mismo Estado, eh, esto no se ha, ni se ha regularizado ni tampoco se ha organizado. Entonces, eso son cosas que entran eh, en, en tensión. Y podríamos agregar mucho más, es decir, genera toda una fragmentación familiar y una ruptura de redes de cuidados. Es decir, ¿dónde van a ir a vivir esos niños? Si la familia no tiene un lugar donde, luego de ser desalojada, a dónde ir, ¿quiénes van a cuidar de esos niños de esa familia? Esto genera justamente, es exponer a los niños a estar de cuidado de personas que no son sus padres. Esto puede aumentar justamente el reclutamiento, puede aumentar el abuso, puede aumentar... eh, exponer justamente a estos menores a situaciones de las cuales no tendrían por qué estar. Bien. Ahora bien, también tendríamos que incluir dentro de este análisis el impacto ambiental. Es sin duda en todas partes del país que logramos encontrar estos asentamientos informales, por ejemplo, como el de Usme, se ubican en zonas de laderas, zonas de alto riesgo, zonas de alto riesgo de inundación, por ejemplo, en donde justamente existe la ausencia de una política seria de mitigación de este tipo de riesgos. Y justamente aumenta el riesgo de accidentes, inundaciones, y que a su vez también genera toda una degradación familiar. Ahora, cuando uno analiza todo el tema del impacto ambiental y en el territorio, uno también tiene que entender que el desalojo per se no es la situación que va a, de alguna manera a arreglar esa situación de asentamientos informales, porque a la final son desalojados de ese punto y se van para otro. Y estamos simplemente trasladando el problema. Y esto sucede cuando justamente no hay una política pública clara y de alguna manera que haga todo un ejercicio claro y armonioso de eh, cómo estas familias pueden pasar de un lugar, de un asentamiento informal, a un lugar donde puedan tener sus derechos garantizados, pero que esto también puedan aportar como ciudadanos a la construcción del Estado. Indudablemente, hay otro aspecto preponderante que es todo el impacto que es todo el impacto cultural a la identidad, el arraigo y a la memoria. Como lo veníamos compartiendo, esos 10 años no han pasado solos. Dentro de estos asentamientos informales se han construido identidades, se ha construido memoria colectiva, se han construido prácticas culturales, se han construido festividades, formas de organización, usos del espacio, que de alguna manera eh, eh, al ser retirados de este espacio de esa manera, esto puede perderse o fragmentarse. Bien. Bien, para terminar, y a modo de conclusión y de recomendaciones, logramos identificar que evidentemente el desalojo que se realizó en esta localidad, sin una orden judicial, sin participación de la comunidad, de alternativas de vivienda digna, resulta totalmente contrario a lo que la Corte Constitucional ya ha dejado claro en diferentes jurisprudencias. En cuanto a los derechos a la vivienda digna, debido proceso y protección a las poblaciones vulnerables. Ahora, esa respuesta estatal deberá priorizar la legalización y el mejoramiento integral del asentamiento, o en su defecto, una reubicación concertada con solicitudes de vivienda. Por lo cual, desde mi postura, yo propongo acciones jurídicas y políticas. La primera,
jurídica es la interposición de una acción de tutela colectiva que busque proteger los derechos fundamentales de estas familias. Ahora, exigir mesas de concertación. Inicialmente que se suspenda el desalojo hasta ofrecer alternativas reales y que obviamente ya una línea de acción política, y es que se formule una política local de vivienda que incorpore enfoques de derechos y participación comunitaria. Compañeros, muchas gracias. No quiero demorar más porque me he extendido el tiempo. Les agradezco este espacio. Muchas gracias.